funcionando, ¿verdad? El arte conceptual es una historia, es una pregunta bastante compleja que no se puede responder en la legitimidad del arte conceptual. El arte conceptual, para empezar, es un arte histórico que empieza en los años 50 y 60 y que tiene un contexto histórico. ¿Qué ha pasado? Lo mismo el arte conceptual que el arte geométrico, ¿no? Que son parte de la historia del arte, son parte ya de la enseñanza de la historia del arte. Son estructuras en las cuales, de lo que se plantea el arte conceptual en los años 60, difiere enormemente del formato o de lo que se puede llamar arte conceptual hoy día. O sea, tuvo una razón, un sentido en su aparición en los años 50 y 60. ¿Por qué? Porque el arte conceptual en esa época cuestionaba el objeto devenido en mercancía. O sea, el arte conceptual buscaba otras formas de cuestionar el arte como mercancía y el arte como significado en sí, no del arte por el arte, sino qué significado puede tener el arte en el contexto, el artista en relación con este objeto o con esta forma o con esta visualidad y el contexto en el cual se da esta visualidad. Pero el arte conceptual, obviamente, como otros tipos de estructuras, de formatos, de manera de crear una estética, pero no solo una estética, sino una estructura formal de obra, una estructura, una semántica en la cual imbricar, en la cual desarrollar un tipo de obra. Devino parte de, digamos, de estrategias, ¿no? Devino parte de una estrategia que los artistas siguen e incorporan en sus obras. O sea, actualmente un artista que hace una pintura como Marlon, por ejemplo, incorpora la misma forma de estructurar, de pensar, de conceptualizar esa pintura. O sea, después del arte conceptual, por eso se habla del arte post-conceptual, pero en realidad ya deviene parte de la misma pensamiento, de la misma forma en que se piensa la obra. O sea, hablar qué importancia, qué relevancia tiene el arte conceptual. Yo creo, primero, la pregunta sería, ¿a qué tipo de arte conceptual te estás refiriendo? ¿Qué importancia tiene el arte conceptual histórico a la luz de lo que está pasando en el arte hoy día, ¿no? ¿Por qué los artistas retoman ciertas estrategias del arte conceptual? O sea, el arte conceptual devino también hacia digamos, al arte que empezó a producirse fuera del espacio del cubo blanco, ¿no? Y de ahí devino todo lo que fue el land art, todo el arte procesual, todo el arte vinculado, y podríamos empezar a mencionar muchísimos nombres, pero una cosa es el arte conceptual que se genera en Estados Unidos y luego cómo esa estructura se da en Latinoamérica. O sea, es una discusión realmente muy diversa, que depende muchísimo del contexto del que estemos hablando, en qué época, porque una cosa es discutir lo que significa el arte, una cosa es por qué cuestionar la existencia de un objeto que viene en mercancía, un objeto que se fetichiza, ¿no? Y otra cosa es pensar el arte o la posición del arte en el contexto de los años 70 en Latinoamérica, con todas las dictaduras en esa época. O sea, cómo un artista tiene una posición frente al objeto, frente al arte en esa época. Estamos hablando de historia, pero estamos hablando también de que esa estrategia se ha incorporado en la manera de pensar y procesar el arte hoy día. Ok, en este contexto del arte hoy día, ¿qué significa? ¿Cuál es? Adelante. O sea, no podemos hablar de arte conceptual hoy día. No podemos hablar. Yo creo que no podemos hablar de arte conceptual hoy día. Podemos hablar de estrategia del arte conceptual incorporada a la forma de trabajar de muchos artistas, que es una cosa distinta. Es una cosa completamente distinta. Es una cosa completamente distinta. Ok, Se ha convertido en una estrategia, una forma de elaborar y pensar, de producir, ¿no? En el cual el proceso es importante. El proceso de concebir la obra es importante, porque es un proceso por ejemplo, como el de Marlon, ¿no? No es una pintura, digamos, físicamente hablando, es pintura,
pero el proceso de llegar a esa imagen es cómo se produce, cómo se produce esa imagen y por qué él llega a esa imagen. Hay un proceso que podríamos decir conceptual de alguna manera, ¿no? Es como una herramienta, es como una estructura o una manera de pensar y de, digamos, de proceso de concebir una obra. Puedo responder.